chicos, ¿qué tal? Bien, como habéis visto al principio del vídeo, lo que vamos a hacer es una explosión del suelo mediante Self Fracture. Bien, decir varias cosas. Bien, voy a ver si puedo darme prisa para hacer este tutorial, en el cual voy a ver si puedo hacerlo al menos en dos partes. Bien, como veis aquí en la escena, yo ya tengo ya el tracking de mi secuencia de imágenes de un vídeo, en el cual es recomendable que el vídeo tenga un suavizado de movimiento, que no tenga saltos y que no tenga vibraciones ni nada por el estilo. Eso es bueno para luego hacer un buen tracking. Y sí, también si la calidad del vídeo es buena, pues mejor que mejor. Bien, pues una vez dicho esto, voy a empezar. Voy a ver si puedo hacerlo de una manera bastante rápida y sencilla, y a vosotros ya si queréis complicarlo un poco más, ya depende de vosotros. Bien, decir también que este tracking, si vosotros no sabéis hacer un tracking, os pongo aquí un link en donde podréis hacer un tracking en un tutorial que ya hice yo anteriormente. Bien, y una vez que hayáis hecho ya el tracking, ya podéis empezar con este tutorial. Bien, vamos a eliminar tanto el suelo como el cubo, y a continuación con Shift A vamos a añadir un cilindro. Este cilindro va a tener 32 vértices y no va a tener, ponemos nothing para que no tenga tapas. Bien, ponemos por ejemplo una vista lateral o frontal y vamos a hacer con este cilindro, lo que vamos a simular va a ser el agujero en donde caiga nuestra roca. Bien, la altura del suelo va a ser la línea verde, ¿vale? O la línea roja según la vista que tengáis. Bien, ahora voy a bajar el cilindro, lo voy a bajar al nivel del suelo. Bien, le damos a la N para el panel de la derecha y vemos que las dimensiones son de 2, de una altura de 2. Bien, con lo cual vamos a bajar solamente la mitad. Así que ponemos en Z, ponemos -1 y ya nos bajará el cilindro a la altura del suelo. Bien, ponemos en la vista de cámara. Ya tenemos aquí nuestro cilindro, que va a ser nuestro agujero. Bien, podemos seleccionar, podemos llevarlo a donde queramos, podemos hacer lo que queramos, excepto moverlo en el eje Z. Podemos moverlo tanto en X como en Y. Bien, y yo voy a escalarlo por ejemplo en Y. Voy a hacerlo el agujero alargado, más o menos. Bien, este agujero también lo que puedo hacer es con Alt seleccionado, selecciono el loop, y lo que puedo hacer es mover el agujero, hacer lo que quiera, vale, según la trayectoria que quiera yo que tenga nuestra roca. Bien, si quiero también puedo moverlo hacia aquí, y lo que quiero es que mi roca tenga una trayectoria que vaya hacia acá. Bien, también puedo escalarlo, puedo hacer 20.000 cosas. Bien, ahora lo que voy a hacer es con control R, voy a hacer varios cortes, así, más o menos, voy a dejarlo así. Bien, entonces selecciono con Alt, selecciono el loop superior. Con tabulador me voy a modo objeto, le voy a smooth, y aquí en modificadores añado un modificador displace, en el cual le voy a dar a new y ya nos arrugará, digamos, el agujero, vale. Entonces aquí si lo ponemos en 0 lo dejamos tal cual, y aquí podemos moverlo y podemos arrugar nuestro agujero, más o menos así. Bien, este agujero lo que vamos a hacer, nos metemos en modo, antes de nada aplicamos y nos metemos en modo edición, y a continuación le damos a la S, a la Z y al 0 y botón izquierdo, y nos dejará el loop superior a la misma altura. Bien, como tenemos aquí varios polígonos, varios vértices que sobresalen, lo que vamos a hacer es bajarlos más abajo del suelo. Bajamos todos estos, porque si no estarían por encima del nivel del suelo. Por ejemplo, vamos por ahí,
Aquí también tenemos. Vamos a bajar todo esto. Podemos hacer lo que queramos mientras que en el luz superior esté a la misma altura, porque si no el suelo no estaría uniforme. Bien, más o menos podemos bajar este también, más o menos a dejarlo así. Este también podemos bajarlo. Bien, bajamos todos estos de aquí. Bien, más o menos este lo podemos bajar todavía. Ay. Vale, los que no hay que tocar son los del luz exterior, el luz superior. Bien, pues ya más o menos así sería nuestro agujero. Si queremos cambiar la morfología del agujero, pues desde una vista superior podemos mover todo el luz que queramos para hacer nuestro agujero a nuestro gusto. Bien, una vez que hemos hecho eso, ya vamos a seleccionar todo el loop superior. Vale, todo el loop superior lo seleccionamos y le damos a Shift D y duplicamos, botón derecho y le damos a la P y separamos nuestra selección. Ahora metemos en modo objeto, veremos que tenemos seleccionado el agujero, damos otra vez aquí en el borde y seleccionará el loop que hemos duplicado. Bien, nos metemos en modo edición y con la E extruimos, botón derecho y escalamos. Y se nos abrirá, nos escalará, digamos, el suelo. Hacemos lo mismo, volvemos a extruir, escalamos. Vamos a hacer así de grande como queramos. Bien, aquí tenemos el suelo, este sería el suelo. Bien, una vez que ya tenemos el suelo, si le damos a F12 puede que no veamos nada. Bien, aquí vemos una sombra. Bien, el suelo debe estar en la segunda capa, en esta de aquí abajo. Y el agujero, si seleccionamos el agujero, vemos que está en la segunda capa. Entonces con M la subimos a la primera. La subimos a la primera capa y en la primera capa se debería de ver el agujero. Bien, aquí tenemos el agujero que se ve. Bien, más o menos ahí quedaría. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser modificar la luz. Vale, entonces vamos a añadir la sombra y la sombra también. Tenemos un cubo, escalamos más o menos por ahí y por ejemplo vamos a coger una referencia de una sombra. Por ejemplo vamos a quitar, vamos a poner solamente el cubo este, lo ponemos también en la primera capa. Por ejemplo, esto es simplemente para ver la sombra cómo estaría. Bien, vamos a escalar un poco más. Vamos a ponerlo por ejemplo a la altura de esto, más o menos. Vamos a escalar un poco más. Lo subimos justo hasta el borde. Bien, más o menos. Ahí. Entonces ahora lo que vamos a ver es la sombra que despliega nuestra luz. Por ejemplo, ahora seleccionamos nuestras dos capas, le damos a F12 y vemos la luz, ahí mismo la sombra que tenemos, la luz, la sombra está por ahí abajo. Vale, vamos a bajar esto un poco más. Ahí. Bien, ahora mismo la sombra que tenemos es una sombra que cae hacia abajo, con lo cual prácticamente no se ve la sombra. Bien, ahora vamos con la luz. Bien, aquí tenemos la luz. Bien, la luz esta, vamos aquí a las propiedades de la luz y le ponemos zoom. Le ponemos zoom para que sea una propiedad de sol. Bien, la propiedad que tiene esta luz es que
donde pongamos la luz va a dar lo mismo, va a dar la misma sombra, va a dar la misma energía en todos lados, pongamos donde pongamos la luz. Simplemente es la posición donde vayan los rayos de la luz. Por ejemplo, lo pongo ahí, más o menos. Por ejemplo, vamos a dar una rotación así, más o menos. Hacemos un render. Veremos cómo cambia ya la sombra de nuestro cubo. Bien, como vemos está un poco más hacia arriba, hay que bajarlo un poco más hacia acá. Y la luz, vamos a ponerle un poco más, vale. Entonces cogemos la vista superior, rotamos, más o menos ahí, hacemos un render. Todavía falta un pelín más. Vamos a rodarlo un poco más. Ahí. Ya me he pasado. Ahora la luz está un poco más baja. Más o menos en la misma dirección que tenemos esta de aquí. Bien, vamos a rotarlo así. Bien, ahora más o menos ya tenemos falta un pelín más. Vale. Ahora ya sí, ya tenemos la misma dirección. Pasa es que ahora tenemos que alargarla un poco más la sombra. Así que de una vista lateral, por ejemplo, vamos a rotar un poco hacia abajo. Ahí. Tenemos que hacer que la sombra se alargue un poco más. Bien, más o menos así. Bien, y vemos que la sombra es una sombra que está más clara que la sombra que tenemos aquí. Bien, entonces podemos hacer una cosa. Nos vamos a Compositing. Aquí tenemos un jaleo de nodos. Bueno, pues aquí en el render layer este del suelo, por ejemplo, vale, vamos a hacer un render. Bien, aquí vemos la sombra. Vamos a dar Alt V. Bien, más o menos ahí, vamos a verlo. Bien, pues aquí lo que vamos a ver es la sombra. Vamos a más o menos a comparar estas sombras. Bien, pues aquí en Shadow, aquí en ADD, por ejemplo, vamos a cambiar un poco. Esto nos cambia toda la luz de toda la escena. ¿Vale? Si ponemos mucho, veremos cómo se ilumina toda esta parte. Bien, lo dejamos como estaba. Dejamos en 1 y el que hay que cambiar va a ser este de aquí, el que tiene el alfa junto con la sombra. Vale, entonces vamos a poner por ejemplo 1 y vemos como ya la sombra se ennegrece un poco. Vale, más o menos. Quitamos clamp, como más oscura, vamos a darle un color más o menos. Ahí. Un poco más. Bien, más o menos así. Bien, lo dejamos ahí, más o menos el alfa. Vamos a dejarlo como estaba, simplemente vamos a cambiar este de aquí. A ver si lo ponemos en ADD, a ver, no. En Multiply lo dejamos más o menos una sombra parecida. Y a vosotros ya si queréis, yo voy a hacerlo bastante rápido. No. Vale, pues lo dejamos así. Bien, ya vosotros ya podéis ir tocando con estos parámetros para que tenga una sombra más o menos parecida. Bien, ya una vez ya que tenemos el sol ya no lo vamos a tocar para nada. Vale.
Y una vez que ya hemos hecho eso, vamos a ir, cogemos este cubo y lo eliminamos. Y ahora seleccionamos solamente la primera capa. La primera capa solo lo vamos a llevar al otro lado, a llevarlo por acá para que no estorbe mucho. Bien, ahora lo ponemos en la vista superior y seleccionamos otra vez la capa superior, la tapadera del agujero. Bien, y esta vez lo que vamos a hacer va a ser el suelo. Como igual que antes, Shift D, duplicamos, le damos a la P, separamos, modo objeto, cogemos el loop y hacemos lo mismo, exactamente lo mismo, pero esta vez en vez de escalar hacia afuera, escalamos hacia adentro. Bien, más o menos lo dejamos ahí. Bien, y ahora nos metemos en Edge y seleccionamos, por ejemplo, un Edge y contamos 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pues el número 15 con Shift apretamos y seleccionamos estos dos. Le damos a la F y rellenamos. Y empezamos a ir rellenando. Y este. Y por el otro lado también. Hacemos, por ejemplo, 4. Digamos 4 veces. Bien, más o menos podemos ir haciendo esto. Vale, más o menos ahí. Bien, y ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pues con control R, 3, 4 y 5. Hacemos 5 cortes, lo dejamos ahí. Vamos a Edges, seleccionamos 3 y damos a la F. Y vamos a ir haciendo lo mismo con todos estos, para que tengamos polígonos de 4 lados. Bien, pues ya hemos terminado de hacer nuestra tapa. Bien, pues esta tapa lo que vamos a hacer es con Shift D duplicamos, le damos al botón derecho, le damos a la M y lo llevamos a otra capa diferente, por ejemplo esa misma. Bien, ya tenemos, bueno, ya una vez ya más adelante en el vídeo ya os diré para qué sirve eso. Bien, pues ya tenemos nuestra tapa. Bueno, para la tapa le vamos a tener que dar una textura. Bien, entonces para darle una textura vamos a ver, podemos hacerlo de varias maneras. Una sería hacerlo mediante una secuencia de imágenes para que esa textura vaya cambiando según el suelo, en el momento en el que esté. O podemos hacer mediante una sola imagen ponerlo como textura. Yo voy a hacer de esta manera porque me gusta más, porque al hacer una secuencia de imágenes puede ser que los bordes al ir avanzando en el tiempo y vaya cambiando de textura, en los bordes se vea un poco mal. Entonces prefiero hacer solamente una textura y que esa textura solo se vea en este fotograma, por ejemplo. Bien, en el fotograma 110 justamente vamos a ver cómo la piedra o la roca toca nuestro suelo, ¿vale? Entonces vamos a hacer una textura de la tapa del suelo. Bien, abrimos una pestaña, ponemos V y más editor, vamos a la X y añadimos una imagen. Abrimos Open Imagen y seleccionamos, como tengo aquí el vídeo en una secuencia de imágenes, pues seleccionamos, como hemos dicho antes, el fotograma número 110. Bien, le damos a Open y ya tenemos aquí nuestra textura. Bien,
seleccionamos la tapa, nos mantenemos en modo edición, le damos a la A 2 veces y desde la vista de cámara le damos a la U y ponemos Project from View y ya se nos añade aquí nuestra malla. Bien, entonces aquí en vértices, aquí en UVMap le ponemos tapa, ya tenemos nuestra UVMap. Bien, pues ya está, ya tenemos la imagen, la textura de nuestra tapa. Bien, la vemos en modo objeto y nos vamos a material, añadimos un material con una textura y esta textura damos a nueva, ponemos Image of Movie y aquí por ejemplo, como ya tenemos ya seleccionada 110, ponemos 110, ponemos single imagen, aquí le bajamos el filtro al 0 y aquí en general le ponemos V y ponemos aquí tapa. Vale, nos vamos a material y quitamos la intensidad y le ponemos y le damos ponemos en modo edición y asignamos, teniendo todos los vértices seleccionados, le damos a asignar. Bien, y ahora vamos a hacer un render de ese mismo fotograma. Vemos aquí como ya tiene la textura de la secuencia de imágenes. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo podemos hacerlo que tenga el mismo tono del suelo. Vale, podemos hacerlo de una manera que sería poniendo shaders. Hacemos un render y ahora vemos que ya tiene el mismo tono que el suelo, pero lo que resulta es que si hay un objeto 3D que pasa por encima no se va a ver la sombra, simplemente se verá el objeto. Aquí no se verá ya nada, no le va a afectar ni la luz, ni sombras, ni nada. Vale, entonces quitamos shaders, nos vamos a textura y manualmente ya tendremos que ponerlo más o menos. Por ejemplo, vamos a darle un poco más de brillo. Hemos dado demasiado. Bien, vamos a bajarle el brillo. Más o menos así. Vamos a subirle el contraste. Bajarle un poco. Yo creo que está más o menos bien. Vale, ahora me parece que me pasa de brillo. No, bajamos la saturación como estaba. Vamos a subirle, si subimos el contraste un poco más va a ser ya demasiado. Sí, pues entonces vamos a bajar el contraste. Ahí, vamos a ver. Es ir tocando para ver si más o menos podemos hacer un material que se parezca al suelo. Hace falta un pelín de contraste. Bien, más o menos así quedaría. Por ejemplo, si cogemos y seleccionamos las dos capas, vamos a ver cómo quedaría ahora. Bien, todavía se nota un poco. Más luz. Con Shift apretado podemos subirlo poco a poco.
ya prácticamente casi no se ve. Esto a lo mejor habría que darle un pelín más de contraste, pero solo un momento, un poco. Y prácticamente ya casi no se percibe. Vale, un pelín más. Ahí ya prácticamente ya casi no se ve, no se nota prácticamente nada. Bien, como simplemente va a ser un fotograma, como sería el cual nuestra roca toca el suelo, o sea, no el resto del vídeo, desde el fotograma 0 o el fotograma 1 hasta el 110 no va a haber agujero, es decir, no se va a ver nada, con lo cual quedaría la imagen como si fuera solamente el vídeo, solamente en el fotograma en el que toca nuestra roca. Bien, pues más o menos así sería. Bien, a continuación seleccionamos solamente la primera capa y a esta tapa lo que vamos a darle va a ser un grosor, ¿vale? Entonces nos ponemos en modo alámbrico, por ejemplo, seleccionamos todos los vértices de la tapa y con E extruimos. Más o menos lo dejamos el grosor que queramos. Por ejemplo, podemos moverlo un poco más para acá si queremos. Podemos incluso rotarlo más o menos por aquí. Lo dejamos un poco más dentro del agujero. Bien, más o menos así es como quedaría. Bien, y a este le vamos a dar un par de cortes ahí en medio. Bien. Bien, como hemos dicho, aquí en la parte de arriba tenemos la textura de la foto. Entonces vamos a ponerle un material al resto de polígonos. ¿Vale? Entonces con Control seleccionamos todos estos y con Shift más Alt seleccionamos solamente el borde. Entonces aquí adentro se quedará la textura esta de aquí y añadiremos un nuevo material. Entonces añadimos un nuevo material con una nueva textura. Por ejemplo, vamos a buscar una. Por ejemplo, esta de aquí. Ya vosotros, si queréis ponerle también textura de relieve, ya vosotros como queráis. Bien, filtro al mínimo, y le ponemos en generada y en vez de flat le ponemos cube. Bien, más o menos así. Vamos a material, le bajamos la intensidad, por ejemplo un poco, tampoco hace falta mucho. Esto lo ponemos en 150, ya como queráis, y le damos a asignar. Entonces los vértices que están seleccionados ya tienen este material, los que no pues tendrán el material anterior. Bien, pues una vez asignado ponemos en modo objeto, por ejemplo, y vamos a hacer la prueba. Vamos por aquí, de momento hacemos un render. Bien, se ve solamente solamente el segundo material. Vamos a bajarlo un poco, por ejemplo ahí. Vemos como tiene en la parte de abajo este material y en la tapa tiene el material que hemos puesto. Vale, le damos Control Z y lo dejamos como estaba antes. Bien, ahora vamos a ir con el material del agujero. Va a ser el mismo material, ponemos aquí el material, el mismo material que hemos puesto a la tapa. Bien, nos ponemos aquí, ya tenemos el material que es el mismo. Bien, ya una vez que hemos puesto el material, lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, la animación del meteorito. Bien, pero antes de eso vamos a salvar. Bien, antes de nada lo que voy a hacer va a ser subir todo el suelo y todo el material al nivel del suelo. Bien, no lo he hecho antes, se me había pasado, así que selecciono las capas donde tengo algún objeto, le doy a la A y lo selecciono todo.
continuación, con Shift apretado, deselecciono el sol y la cámara. Me voy a una vista lateral y ahora lo subo hasta el nivel del suelo en el eje Z. Bien, ahora ya sí, ya puedo, por ejemplo, seleccionar solamente la primera capa. Y vamos a ir con el meteorito o con la roca. Bien, para ello, igual que antes, hacemos una esfera, escalamos más o menos al tamaño que queremos que tenga nuestra roca. Bien, y un punto donde creamos que va a tocar el suelo. Por ejemplo, yo quiero hacer una trayectoria que vaya desde aquí y atraviese la tapa por ese lado y continúe hacia abajo. Vale, entonces smooth y añado un modificador displace, displace, pongo new, más o menos lo pongo así, como el meteorito, como queramos. Y añado también un subdivision surface. Bien, más o menos lo dejamos así y aplicamos el displace. Bien, ya tenemos el meteorito al cual vamos a añadir un material. Por ejemplo, este mismo, y ponemos, bajamos el filtro al mínimo y en vez de flat ponemos sphere. Bien, y vale, subimos el meteorito más o menos ahí, por ejemplo. Damos a F12 y vemos ahora cómo ya nuestro meteorito si tiene sombra sobre la capa del suelo del suelo del agujero. Bien, pues ya tenemos nuestro meteorito, así que vamos a hacer la animación. Bien, yo voy a poner el meteorito a esta altura y en el fotograma, por ejemplo, el 110, como dijimos, sí, el 110, por ejemplo, le damos a la I y ponemos localización rotación. Vale, y entonces vamos a ver una vista, por ejemplo, de cámara. Tenemos que mover, por ejemplo, vamos a ponerle, yo voy a poner 10 fotogramas, que tarde 10 fotogramas en caer hacia el suelo. Por ejemplo, ahora voy a subirlo por aquí, más o menos, una trayectoria, así, vamos a subirlo un poco más. Vale, pues va a tardar 10 fotogramas en ir de aquí hasta que toque el suelo. Le damos a la R y a la I, por ejemplo, y vamos, mientras va cayendo, va rotando. Bien, vamos ahí, damos a la I y ponemos localización rotación. Y ahora, cuando vaya cayendo, tardará esos 10 fotogramas en caer. Bien, más o menos así. Vale, más o menos. Vale. Bien, vamos a abrir una pestaña y vamos a poner Graph Editor. En Graph Editor desplegamos la pestaña y cerramos la rotación. Y ahora le damos con todos seleccionados, le damos a la T y ponemos lineal, y ahora tendrá una velocidad constante. Y nos vamos a Channel, Extrapolation Mode y ponemos Linear Extrapolation. Y ahora ya nuestra trayectoria de nuestra roca no va a terminar nunca, va a seguir todo su recorrido. Bien, esto ya podemos cerrarlo y ya tenemos la trayectoria del meteorito. Bien, a continuación lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a ir a ver las normales
que tiene tanto nuestro agujero como nuestra tapa. Bien, ponemos en una vista frontal lateral, en modo alámbrico, nos metemos en modo edición, seleccionamos todos los vértices con A, le damos a la N para abrir el panel, y aquí en normales vamos a ver las normales que tenemos. Bien, las normales que tenemos están hacia adentro y yo lo que quiero es que estén hacia afuera, así que nos vamos aquí al panel de la izquierda, poner recalculate, damos a recalculate y ya las normales las tenemos hacia afuera. Bien, pues ya tenemos nuestras normales de la tapa ya hechas, y ahora vamos con las normales de nuestro agujero. Igual que antes, nos metemos en modo edición, le damos a la A para seleccionar todo, vemos las normales, vemos que las normales aquí están hacia afuera, y claro, yo lo que quiero es que estén las del agujero hacia adentro, así que le damos a recalculate para que tenga ya todas las normales en la misma dirección, y cambiamos la dirección, ponemos flip direction, y ahora ya sí las normales se meten hacia adentro. Bien, ya una vez que ya tengamos esto, ya vale. Lo tenemos, vamos a F12, hacemos un render. Bien, más o menos así quedaría de momento. Por ejemplo, vamos a 105 y ya veremos nuestra roca que va cayendo. Bien, vemos aquí que ya tiene la sombra y todo. La sombra que está aquí es la sombra del meteorito, y vemos que el meteorito tiene hoy una forma de como si fuera una estela de velocidad. Luego veremos a ver si tenemos que cambiarla o no. Bien, pues hasta aquí está la primera parte del tutorial, espero que hayan disfrutado y como siempre suscríbanse y voten. Gracias.